Hola a todos, ¿qué tal? Empezamos esta presentación de alteraciones de salud causas internas. Nos centraremos ahora en los niños en las diferentes edades pediátricas, desde 0 aprox a 8 o 10 años. En pediatría la edad la estableceremos en 16, 18 años, que es lo que se establece. Para urgencias, para atención primaria, en primeros intervinientes, lo podemos poner alrededor entre 8 o 14 años el límite. 8 para el soporte vital, recordad, a partir del soporte vital, a partir de 8 años, empezaremos a aplicar las maniobras igual que en el adulto. Para el resto, más o menos, podemos poner hacia los 14, 15 años, en que ya tenemos pesos de adultos a partir de 50 kilos y los podemos tratar igual. Veremos las urgencias en las etapas iniciales de la vida. Primero de todo, para centrar el tema, podemos decir que los peques no son adultos en pequeño. No podemos extrapolar las cosas que sabemos de los adultos directamente a los niños. Cuando éramos niños, nuestra anatomía, nuestra fisiología difiere de la del adulto. Es diferente a la del adulto y nos tenemos que aprender la normalidad de los niños. Debemos conocer los cambios en las constantes vitales, que os los presentaré en la siguiente diapositiva. El volumen circulante, la sangre que tienen, la podemos calcular alrededor de un 9% de su peso aproximadamente. Es decir, para un bebé de 10 kilos alrededor del año, que pueden estar pesando eso, entre 8 y 12 kilos, habrá alguna ahí de 10, ¿cuánta sangre tendrá circulando? Pues aproximadamente 900 centímetros cúbicos. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos es útil? Para calcular el shock. Recordar que el shock hipovolémico en el adulto poníamos shock tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, mejor dicho, más que shock, pérdida hemorrágica tipo 1, 2, 3, 4, y poníamos valores tanto en tanto por ciento como en cantidad. Por ejemplo, la pérdida hemorrágica tipo 1 es hasta 750 centímetros cúbicos en el adulto o hasta, como mucho, el 15%. Para un bebé de 10 kilos le calculamos 900. Una hemorragia tipo 1, fijaros, será alrededor de 135 mililitros. Fijaos qué diferencia tan grande con un adulto. Luego veremos además que eso influye en las hemorragias, en donde pueden hacer sangrados internos que les lleve a hipovolemia, que es diferente respecto al adulto. Además tienen la estructura anatómica diferente a nosotros. Hasta los 2 años el cráneo no está osificado. Si habéis visto el vídeo anterior en el que veíamos un parto natural, la cabeza no puede estar osificada porque se tiene que coimprimir para pasar por el canal del parto. El tiempo de osificación es alrededor de 2 años. Esto es importante para el tema de la presión intracraneal. Toleran mayores volúmenes que en el adulto. ¿Y por qué los toleran? Pues precisamente porque no está osificado. Al tener las fontanelas que son de cartílago, estas aceptan mayor volumen que pueden, relativo, se entiende, mayor volumen relativo que los adultos, debido a que no está osificado, mientras que el cráneo del adulto está completamente osificado y no tiene tanta tolerancia. Sobre esto, si tenéis dudas, pues hablamos a través del foro y ya está, no tiene más enjundia la cosa. Temas de constantes. Fijaros ahí la tabla, esta os la tenéis que estudiar, no hay más. Fijaros que con los años la frecuencia cardíaca se va normalizando. Podemos empezar, si lo queréis decir así, muy taquicárdicos y nos vamos normalizando. No es cierto que empecemos taquicárdicos. Una frecuencia cardíaca de 130 en un neonato o de 160 es completamente normal. No le diremos a eso taquicardia, decimos taquicardia respecto al adulto, pero para ellos es completamente normal. Fijaros igualmente que la frecuencia respiratoria empezamos con mucho más rápido, 35, 50 es completamente normal en el nacimiento y poco a poco vamos bajando la frecuencia respiratoria hacia valores normales. En cambio, la presión arterial va a la inversa. Empezamos con tensiones muy bajitas
y estas van subiendo a lo largo de los años. Eh, este tipo de tablas, pues nos las tenemos que aprender, porque si no, no podemos interpretar aquello que estamos viendo. Si yo os digo en frío, sin daros la edad, he encontrado un paciente con una frecuencia cardíaca de 160. ¿Qué os parece? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es normal? La respuesta normal es depende de la edad. Para un adulto es una taquicardia grave, para un neonato es completamente normal. Y para un niño de 5 años, pues es una taquicardia leve moderada, no grave. Fijaros que en la de 5 a 8 años, su frecuencia cardíaca normal, el rango va de entre 75 y 120. 160 no está tan alejado, ¿vale? O sea, el mensaje es estudiar la tabla, no hay más que aquí que memorizar y es lo que toca para luego cuando tratemos a un niño saber qué valores son normales o no. Deciros que hay un montón de apps para móviles que este trabajo os lo simplifican. Ojo con los neonatos y los lactantes, que frecuencias cardíacas inferiores a 60 es sinónimo de parada cardiorrespiratoria. Tenemos que aplicar soporte vital básico. Esto es importante, ¿eh? Recordad, por ejemplo, en un neonato que lo normal es que tengan frecuencias cardíacas hasta 180. A 60 es equivalente, un neonato a 60 es equivalente a un adulto a 10 latidos por minuto, que todos comprendemos que eso es incompatible con la vida. Bien, pues ahí tenemos que aplicar soporte vital básico. Esto es igual de importante como primeros intervinientes como si algún día trabajáis en urgencias en un hospital. Deciros también que hoy en día, por si alguno va perdido y aún no lo tiene claro, el tema de la pediatría es una de las especialidades reconocidas de enfermería. Venga, pensad por un momento. Ante una posible urgencia, ¿qué es más urgente? ¿Un bebé que está llorando, gritando ahí a pleno pulmón? ¿O uno que está como gimiendo con llanto débil, ¿no? Como perdiendo fuerza. Evidentemente el segundo. Si un bebé tiene suficiente fuerza para estar, si me permitís la expresión, entre comillas, berreando, es que los pulmones le van bien, el corazón le va bien, tiene fuerza y no puede tener problemas de salud, pero seguramente no tiene una emergencia. Seguramente, ojo, seguramente, no quiero decir que no la tenga. Lo más probable es que no la tenga. Mientras que un bebé que está, ¿no? Como os decía, como perdiendo la fuerza, que no llora fuerte, posiblemente esté más grave. Pensad que el llanto, el grito, es lo que la naturaleza nos ha dotado para alertar a nuestros papis de que algo no va bien. Si ya no somos capaces de hacerlo, es que realmente estamos muy mal. Lo podríamos entender de esta manera, ¿vale? Ojo con las urgencias por causas externas. Tenemos diferencias en el shock, como habéis visto, por el volumen circulante. Ya tenéis que recordar hemorragias tipo 1, 15%, tipo 2 entre el 15 y el 30%, tipo 3 entre 30 y 40, tipo 4 más del 40%. Tenemos que adaptar las cantidades dependiendo el peso del bebé. El mismo caso que os ponía hace 3 diapos para atrás, ¿no? El de 10 kilos, que son unos 900 mililitros de sangre circulante. Una hemorragia tipo 1 estará aprox, hacer bien los cálculos con una calculadora, pero aprox, si no me equivoco, serán 90 más 45 son 135, como os decía antes, de 135 hasta 270. Eso sería el tipo 2, ¿no? El tipo 1 por debajo de 135, 135 270 mililitros sería la del tipo 2. Entre 270 mililitros y 360 sería tipo 3 y más de 360 sería tipo 4. Bien, ese ejercicio que acabo de hacer, habéis visto, ¿no? El cálculo rápido lo tendremos que hacer siempre en cada situación. Ya veréis que cuando hablamos con niños siempre preguntamos el peso, porque
hacemos todo en función, al menos estas cosas, en función del peso. Luego, cuando seáis enfermeras, también veréis la medicación y otras medidas se hacen en función del peso. En cuanto a nosotros, en cuanto a esta asignatura de pautas básicas, de actuación inicial, en el tipo de causas externas para el cálculo del shock hemorrágico. En el TCE, el niño, si está por debajo de 2 años, puede tener una hemorragia exsanguinante. Si tenemos en cuenta un bebé, por ejemplo, un bebé que se cae del cambiador, recordar que si caemos 2 veces de nuestra altura, un bebé de un mes, por ejemplo, que puede pesar 3 kilos, tiene unos 300 centímetros cúbicos, un poquito menos, 200 y pico, de sangre circulante. Si se cae del cambiador y hace un epidural de 100 mililitros, tenemos dos problemas. Un TC severo con un shock hipovolémico tipo 2. Esto en el adulto no es posible. En nuestro cráneo osificado de adultos no cabe tanta sangre como para provocar una hemorragia exsanguinante, mientras que en los bebés sí. Esto es hasta los 2 años. ¿Cuánto es más verdad esto que os digo? Cuanto más pequeño es el bebé. Más nos acercamos al momento del nacimiento, más es así, porque las fontanelas están menos osificadas. Cuanto más se van osificando, pues menos tolerancia al volumen. En los quemados varía la fórmula de los 9. Vamos a verla ahora. Aquí lo tenéis. Veremos los quemados cuando hablemos de causas ambientales. Ya veréis que allí hablaremos que estimamos la superficie corporal quemada aplicando la regla de los 9 o la regla del 1% de la palma de la mano. La de la palma de la mano no variará, pero sí la de los 9. Os dejo aquí la infografía el dibujito, en el que veis que somos, al nacer, somos sobre todo cabezones. Nuestra cabeza es mucho más preponderante respecto al cuerpo que cuando somos adultos. El tórax, abdomen y la espalda no cambia mucho, lo que sí que cambian son las extremidades. Nuestras extremidades no están desarrolladas y tienen menos peso en la superficie corporal quemada respecto, en el cálculo de la superficie corporal quemada respecto al adulto, sobre todo las inferiores. Fijaros que lo que más varía son las piernas. Eso también pues, no queda más que aprendérselo de memoria porque no hay otra manera. Una vez que hemos visto las diferencias entre los niños y los adultos, las diferencias principales que nos atañe para el tema de urgencias, vamos a ver las urgencias que más posiblemente se presentan en medio prehospitalario. Una muy frecuente son las convulsiones por fiebre. Es muy frecuente que los niños cuando tienen fiebre por debajo de 5 o 6 años hagan convulsiones. Esto no quiere decir que desarrollen una epilepsia. Esto es debido a que el sistema nervioso está inmaduro y es termosensible. Ante el aumento de temperatura, ese cerebro puede convulsionar. Con diferencia, es la causa más frecuente de aviso. Es típicamente una convulsión tónico-clónica de un par de minutos de duración, como vimos cómo eran las convulsiones. Es normal en niños ampliar un poco. En la diapos puse hasta 4 años, ampliar hasta 5, 6 y hoy en día hay algunos textos que dicen hasta 7. Entre 5 y 7 años hay que estudiar a esos niños. Por debajo de 4, si no son muy repetitivas y demás, ni se estudian. La actuación será el ABCD, el que ya conocemos. Protección de la vía aérea, ponerlo de lado para evitar la broncoaspiración. Si tenemos que disminuir la temperatura corporal, el agua siempre a 37 grados. Nada es sumergir a los bebés en agua fría, que esto lo dicen en algunos manuales antiguos de socorrismo. Nada de eso. Necesitamos tener el agua a 37. Si el niño está a 38,5, 39 y lo sumergimos en 37, bajará suficiente la temperatura. Evidentemente, no hacemos baños nunca durante la convulsión. Hasta que no cede la convulsión, no hay baño. Recordad por dónde perdemos
calor siempre, es cabeza y pies. Estos niños rápidamente lo que hay que sacar, incluso durante la convulsión, es gorritos, si tienen, fuera, calcetines, fuera. Es por donde perdemos el calor más rápidamente, con lo cual pies y cabeza siempre tienen que estar descubiertos para ahí. Una vez que ha cedido la convulsión, las mamis, si tienen en casa, se le tiene que dar el antitérmico que esté pautado por el médico. Normalmente es el apiretal y la cantidad que damos dependerá del peso. En los lactantes se da por vía rectal, se pone en forma de supositorio. Recordad cómo se colocan los supositorios, que es de forma contraintuitiva. El supositorio tiene una parte roma y una parte afilada en forma de punta. La mayoría de gente cree que la punta es lo primero que se debe introducir en el ano y no es así. Lo primero que se tiene que introducir es la parte roma, la parte redondeada. Están diseñados así, con esa forma, para que el tránsito intestinal, cuando llegue ahí, con las oscilaciones del tránsito, empujen hacia adentro el supositorio. Si pusiéramos la punta hacia adelante, fuera lo primero que introducimos, el propio tránsito intestinal provocará la expulsión del supositorio. Que esto muchas mamis te lo dicen, ¿no? Es que no tolera los supos. Normalmente es porque se están poniendo del revés. En la siguiente diapositiva, en esta que os pongo ahora, vamos a ver una convulsión típica por fiebre de un lactante. Oh, sweet. Okay, James. Hey, James. Hi, James. Hi, James. You see me, sunshine? Hi, James. Hi, sweetheart. You can see me, can't you? You see Daddy? It's alright. It's okay. It's okay, sweetheart. Hi, James. Hi, James. You see me, sunshine? Hi, James. Hi, sweetheart. You can see me, can't you? You see Daddy? It's alright. It's okay. It's okay. Bien, como habéis visto en el vídeo, los vídeos siempre nos vienen bien, hay cosas bien hechas y cosas que se podrían mejorar. Fijaros que a mitad de vídeo, creo que es el papi, gira al bebé y lo ponen de cúbito supino. Sería mejor haberlo dejado en decúbito lateral. En posición lateral hubiera estado mejor. Le cuesta más respirar y se atraganta un poco con la saliva. Los bebés tienen mucha más saliva que nosotros, es fácil que se atraganten con ella. Si los ponemos boca arriba, aún más, ¿vale? Mientras dura la estimulación, otra de las frecuentes urgencias que tenemos, típica del invierno, típica con las calefacciones, es la laringitis estridulosa. Esto es una infección vírica de la laringe normalmente, se estrecha la laringe y provoca dificultad respiratoria con una tos muy característica, con tos perruna, que se dice así, tos perruna, con aparición de afonía, cambia la voz y aparición incluso de roncus en la auscultación. Esto en primeros intervinientes no lo podemos detectar. Las laringitis estridulosas, una vez que las hemos valorado, tienen una forma de tratar muy fácil, que es el aire frío. ¿Dónde tenemos aire frío hoy en día? Normalmente, como os decía, es invierno cuando se producen,
solo con abrir una ventana, normalmente es de predominio nocturno, abriendo una ventana y parando la calefacción del domicilio es suficiente. Si no, típicamente lo que os dirán todos los manuales es poner el niño delante del congelador, de la nevera del congelador, abrir la puerta del congelador, obviamente, y que respire ese aire. Yo os diría que hay un método aún mucho más rápido. Hoy en día casi todas las casas tienen aire acondicionado. Lo ponemos en la temperatura más fría posible y el ventilador a tope y que respire ese aire que además es seco y rápidamente le puede bajar la inflamación. Os pongo un vídeo para que veáis del que os estoy hablando. Emilia, Delgado Castro, edad, 7 meses. Para finalizar este pequeño repaso a causas internas en edades pediátricas, nos vamos a la deshidratación aguda del lactante. Esto os lo he puesto porque los niños rápidamente se deshidratan si hacen una gastroenteritis aguda. Las siglas GEA hacen referencia a eso, a gastroenteritis aguda. Si un bebé se salta 2 o más tomas y las vomita, si a eso se le añade que está con un poquito de diarrea, conviene ya que lo visiten. Sobre todo si el niño se queda adormilado, con cierta hipotonía, nos está diciendo ahí que se está deshidratando. Esto en un adulto tendría que ser un cuadro muy severo y como mínimo 12-24 horas, normalmente, salvo excepciones, salvo salmonela o algunas infecciones muy graves, un cólera, que no estamos acostumbrados a verlas aquí. Nuestras gastroenteritis normales que tenemos en nuestro medio difícilmente pueden deshidratar a un adulto, sí a un bebé. ¿Cómo lo notaremos? Es un niño irritable, que además está más somnoliento y se puede producir en 2-4 horas es suficiente. 2 tomas o más de 2 tomas vomitadas en contexto de diarrea siempre se tiene que visitar para control. Si esta situación persiste y no se visita, puede llegar a los casos más graves debido a la pérdida de electrolitos que tienen, llegar a hacer convulsiones, fiebre por la deshidratación, no por la GEA. Sí, fiebre y en los casos más severos, coma. Bien, en la siguiente presentación, con esta acabamos la de pediatría, en la siguiente presentaremos las alteraciones de salud mental y ya habremos acabado todo el tema de AESFI. Nos vemos en la siguiente presentación. Hasta luego. Emilia, Delgado Castro, edad, 7 meses. Yo os diría, estimulad, mientras dura, perdonad, la convulsión, estimularlo poco. Es un cerebro que en esos momentos tiene una descarga, lo que no necesita son ni estímulos auditivos ni táctiles. Cuando ceda la convulsión es el momento de hacerlo con cariño, poquito a poquito. Cosas bien hechas, lo tenían sin ropita. Si os habéis fijado, solo tenía el pañal, eso está bien, ¿eh? Ahí no hay nada que decir. Ahí que tendríamos que haber hecho, esperar a que ceda la convulsión, antitérmicos y llamar al sistema de emergencias. Sobre todo llamar si es la primera, si es la primera convulsión. Bueno, de hecho todo el mundo nos llama, o sea que no hay que reforzarlo mucho. Y vamos, si ya es conocida y demás, los papis pueden tener mejor manejo, siempre bajo supervisión con educación sanitaria adecuada.